No, sí, 1, 2, 3, probando, sí. Sí, bueno, sí. 1, 2, 3, probando. Perfectamente, Diana. Buen día desde la ciudad de Guadalajara a todos nuestros colegas que nos están haciendo el favor de dedicar un poco de su tiempo para esta plática, en el cual pues va a ser algo, tratamos de hacer algo innovador en conjunto con mi hermano licenciado Héctor Flores, en donde vamos a intentar en una parte, de una forma muy rápida, poder compartir las diferentes alternativas que tenemos en diferentes tipos de materiales y técnicas. Hoy empezamos con cementos resinosos. El nombre de cementos ahora sí que pueden confundir, yo sigo insistiendo en donde estamos un poco en la docencia, en donde los alumnos que recién están saliendo salen perdidos porque es complicado estar al día en la cuestión de los materiales dentales. Yo siempre lo he dicho, últimamente tenemos el problema de saber qué material utilizar entre la gran gama que existen, y hay tantos cambios vertiginosos en esos materiales que pues nuestra intención es tratar de hacer un resumen, una compilación de cada uno de ellos. Entonces esta serie pues sin lugar a dudas nos enseñan que las comparaciones no se deben de hacer, las comparaciones son odiosas, pero sin lugar a dudas toda nuestra vida se basa en este aspecto. Entonces, si lo tomamos en un aspecto constructivo, yo creo que nos puede dejar una gran ilustración en lo que vamos a hacer. Entonces, en esa serie de conferencias, como lo dice el panfleto, trataremos de brindar una información actual, útil y veraz, comparando productos de diferentes marcas. El objetivo es encontrar la manera de obtener consistentemente resultados predecibles, y para lograrlo es necesario abrir y expandir nuestra mente para hacer uso de las técnicas y productos que mejor funcionan con cada caso. Se los he comentado, para mí la filosofía, a mí me enseñaron que tú haz la técnica que mejor funcione en tus manos. Yo hoy en día creo que esta filosofía está obsoleta. Se los he compartido que es mejor que tú te adaptes a la mejor técnica para que puedas llevar a cabo una mejor restauración, porque si no, pues vamos a vivir ahora sí que en el pasado. Sin lugar a dudas quiero agradecer infinitamente a Depuesto Dental RH la oportunidad que me da de compartir ese tiempo con ustedes, porque aún las pláticas que preparamos día a día, yo sí me alcanzo todavía a empapar de circunstancias que antes eran cuestiones de verdaderas y hoy en día ya son falsas. Entonces, gracias al Depuesto Dental RH, que sin lugar a dudas es importante tener un depósito que nos apoye en la cuestión de información científica, que conozca los productos.
y también a estudio odontotécnico, que sin lugar a dudas llevan una pauta en todo lo que se refiere a la innovación en cuanto al laboratorio dental. Entonces empezamos diciendo, ¿y por qué tengo que comparar? Porque si ahí hiciéramos una encuesta entre los colegas y yo les pregunto a ustedes por qué utilizan una marca de cemento o por qué utilizan algún tipo de material restaurativo o por qué usan algún tipo de restauraciones, pues generalmente es o porque me lo dijo mi amigo que está capacitado, o porque me invitaron a hacer una plática y en esa plática hablaron de tal material, porque está muy barato, porque fui al depósito dental y les pregunté qué tipo de material me recomiendas y ellos pues porque eran el que tenían en existencia o porque piensan que es el mejor, no lo venden. Yo quiero compartirles que tenemos que tener la responsabilidad nosotros de ser quien elijamos los materiales. Como les decía, es un plus poder tener en nuestro depósito dental gente que realmente nos asesore y que realmente tenga el conocimiento de lo que nos está vendiendo. Pero sí me doy cuenta que es un porcentaje muy bajo la gente que realmente sabe clínicamente y no tiene por qué saberlo. Nosotros tenemos que hacer un match de lo que nos diga el vendedor a nuestras necesidades clínicas, pero si yo no tengo en conciencia las necesidades clínicas de los materiales, pues entonces esto va a ser ahora sí que un volado que todo vaya bien. Entonces hay muchas opciones en cuanto se refiere a que la empresa sea confiable, en que yo sé que esté trayendo productos de buena calidad, que estén rankeados a niveles nacionales. Y como yo siento y como ustedes soy clínico, yo no soy investigador, pues por ahí una persona importante decía, no debes de saberlo todo, pero cuando necesitas algo lo tienes que saber todo. Entonces, si mi modus vivendus es en la cuestión de materiales dentales, que eso me va a dar es coadyuvante para que me dé un éxito en mis tratamientos, pues sin lugar a dudas me tengo que meter, tengo que involucrarme, tengo que conocer y tengo que adecuarme al uso de cada uno de sus materiales. Entonces no solamente es qué precio están haciendo o si es un buen marketing. Entonces yo creo que en estos momentos tenemos materiales buenos, tenemos materiales mejores y tenemos el mejor. Mi filosofía es pues tratar de adaptarme al mejor material que esté en ese momento, porque el que era ayer posiblemente mañana ya no lo sea. Voy a intentar muy brevemente, porque es una charla muy amplia que tenemos que reducir en 40 minutos. Al final, mi hermano el licenciado Héctor Flores va a dirigirles unas palabras acerca de la parte comercial de estos productos. Y voy a contestar el por qué pongo estas restauraciones. O sea, yo tengo sin lugar a dudas la compañía Curaray, la compañía Culser y posiblemente se vayan a escapar alguna, la compañía Ivoclar, la compañía 3M, la compañía Kerr, la compañía Visco, la compañía Boco, Medental, entre muchas otras. Entonces quiere decir que cada una tendrá sus productos. Entonces si habláramos de toda la gama de productos que tienen en cada casa comercial, pues sí nos entretendríamos un buen tiempo. Entonces yo he decidido hablar de estas casas comerciales por dos razones. Porque en primer lugar tengo la confirmación por algunas casas como es Dental Advisor o es Reality o es Clinical Research Association, que manejan, investigan, claro, auspiciados, no es que sea la verdad universal, pero sin lugar a dudas son doctores que dan sus puntos de vista y que te dan las características, los pros y los contras de estos materiales. Entonces mi primera razón es porque yo estoy un poco protegido
en donde las casas comerciales me presentan estudios clínicos, no de la misma casa comercial, sino de universidades, y en donde están empatando los resultados con los resultados que ellos me mandan. Y en tercer lugar, porque las casas que se dedican, o las empresas que se dedican a hacer esas comparaciones, sin lugar a dudas, también coinciden con los resultados. El segundo punto por lo cual yo decidí es porque son empresas que me ofrecen un tipo de sistema. ¿Qué quiere decir? Que manejan o un composite, o que manejan un plástico, que manejan una cerámica, que manejan cementos, y que manejan en las diferentes pautas que yo necesito para hacer un match, que no tenga que poner un color de un material y usar un colorímetro de otro material, sino que me produzcan una forma de un equipo en donde yo pueda obtener resultados predecibles. Y lo segundo importante es que lo pueda encontrar en el mercado, y el tercero es que el laboratorio sepa de qué le estoy marcando. Entonces, en las restauraciones yo las clasifico, o hago la clasificación de estos 4 materiales. En primer lugar, metal cerámica. Es muy chistoso porque muchos laboratorios llegan y te dicen: yo te hago una restauración, estoy utilizando Vita, que sin lugar a dudas es buena marca, pero la Vita ya va en la Vita 9, en la Vita 11, y unos que están utilizando la Vita 3 todavía, ¿no? Entonces hay que estar actuales, hay que realmente saber a dónde mandamos a nuestras cosas, visitar un día el laboratorio, ver que estén utilizando las cosas correctamente, porque el paciente no viene con el laboratorio, el paciente viene con nosotros. Entonces es una responsabilidad el tener nosotros la certeza de que el laboratorio está haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, en esta primera clasificación, este tipo de restauración, sin lugar a dudas tenemos algo que es por mucho tiempo lo que no hemos tenido, que son restauraciones metal cerámica. En este punto quiero compartirles, para mí de sorpresa, las restauraciones Noritake X3, que es de metal cerámica. Sin lugar a dudas tienen buen tiempo, con unos resultados adecuados. Sin lugar a duda, IPC Design, que es Ivoclar Porcelain System, que tiene 3 tipos de restaurativos: el Design, el IPC Inline, y ahora me encuentro que están trayendo ya la nueva cerámica Style. Les soy sincero, yo todavía no la utilizo, pero es lo que he aprendido de esta plática que les estoy dando hoy, empaparme de esta cerámica. Zirconia, sin lugar a dudas tenemos una gran gama de zirconias. Personalmente tengo mis usos de esa zirconia, no porque yo lo piense, sino porque eso es lo que nos dice la gente, que realmente sin ningún fin comercial trata de investigar y trata de probar cada uno de los productos. Para mí el resultado con la zirconia de Katana Multilayer ha sido genial. Ha sido, ¿por qué? Porque el laboratorio tiene el equipo completo, y porque la gente que está ahí lo sabe manejar muy bien. Entonces, los resultados que yo he obtenido con la zirconia Katana ha sido, y sobre todo la Multilayer, porque ya es una zirconia un poco más transparente, ya no es tan opaca. Y yo realmente sus indicaciones, a pesar de que son desde una restauración, de hecho pudieran hacer una inlay, una onlay a excepción de carillas, hay quien ya esté haciendo, pero no es lo ideal. Tenemos materiales de muy buena calidad. Tenemos también un gran boom de una estética excepcional, que es disilicato de litio. Ya hay muchos disilicatos de litio, por mucho tiempo IMAX, MT, ahora lo último, pero IMAX era el único que había en el mercado, y a través ya de esta comercialización podemos encontrar muchas tabletas ya de silicato de litio. Pero sin lugar a dudas, para mí el IMAX lo sé manejar las tabletas, y pues muchas veces estar cambiando de laboratorio, estar cambiando de circunstancias, sí es un poco complicado.
Y por último yo le llamo restauraciones plásticas porque tenemos polividrios, tenemos cerómeros, tenemos composites de micropartículas, tenemos diferentes tipos, cada quien le llama comercialmente, pero no deja de ser una base de bis GMA con relleno sin lugar a dudas cerámico, pero hoy en día hay quien todavía sigue ofreciendo del Targis, que ya está mucho tiempo descontinuado, estarán oyendo Adoro, Verglass, pero personalmente creo que Nesco, que es el nuevo producto de Ivoclar, y Seutmund, que es el nuevo producto de, bueno, no nuevo, ya tiene un poco más de tiempo, de Kulser, son los que yo me inclinaría. Entonces, hablando de cementos, ¿qué voy a tener que hacer? Cementar una restauración. Y entonces cada casa comercial tiene diferentes tipos de cementos. Yo también he clasificado en 4 tipos de cementos, este tipo de plática para que se puedan ustedes ubicar en qué se habla. Como les decía, Puraray, Noritake Dental, Kulser, Ivoclar, Vivadent. Y aquí estoy poniendo la compañía, que no es una casa comercial, es una compañía que es COA, y ellos manejan la línea Visco y la línea Coltene. Entonces, como les menciono, les decía al principio, no son las únicas casas comerciales, no son las mejores, pero sí les puedo decir que son productos de muy alta calidad y muy confiables. Entonces, hay otras casas comerciales, como les digo, no las manejo yo, eso no quiere decir que no sean buenas. Habrá quien obtiene muy buenos resultados con otras casas, pero al final vamos a hacer un poco la comparación en estas casas que estamos hablando. Entonces, yo les voy a hablar de estos tipos de cemento. Son 4, que son los convencionales, en donde no voy a hablar mucho de ellos. Son sencillos, esto realmente no tiene mucho que hablar, aunque hay mucho que hacer. Pero voy a hablar de los cementos duales, de los cementos resinosos duales, de los cementos resinosos curados por luz exclusivamente, y de cementos resinosos autopolimerizables. Yo me acuerdo cuando daba hace pocos años pláticas, decía que por favor no utilizaran cementos autopolimerizables porque la polimerización que había en los estudios eran muy pobres. Había un 40, un 60% de radicales polimerizados y los demás no. Entonces todo esto ha sido una evolución. ¿Y por qué ha sido una evolución? Si ustedes recordamos un poco las lámparas, que es otro factor muy importante en el éxito de las restauraciones, pues tendremos que saber qué tipo de lámpara utilizar y sobre todo la longitud de onda y la intensidad de la lámpara, porque al final en el papel podríamos decir, oye, es que los materiales duales son los mejores, pero se vio a través del tiempo que si no había una muy buena lámpara, pues quedaban radicales sin polimerizar y eso ocasionaban muchas veces hasta necrosis pulpares abajo de nuestras restauraciones. Entonces alguien dice, es que los materiales que están curados por luz son los mejores. Y si yo compro esta idea, que no es falsa, que tiene su parte de cierto, pero no nos dicen que tenemos que tener una lámpara que tenga mínimo 1000 milivatios de intensidad y que mi restauración no debe de tener más de 4 milímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque si tengo una restauración mucho más profunda y tengo una lámpara en donde no tiene la intensidad adecuada, esto me traerá por ende, a pesar de que use un buen cemento, un resultado inadecuado. Y entonces, pues muchas veces las casas comerciales lo que hacen es estar a nuestro servicio de la clínica para poder darnos lo que nosotros necesitamos. Entonces yo me acuerdo al principio, después de que estás acostumbrado de mezclar un polvo, un líquido, llevar la presión a muerde y se acabó, esa era la cementación, pues vino un cambio radical fuerte en donde tendría que poner primero, preparar mi restauración y preparar mi diente,
si era cerámica con ácido fluorhídrico, con silano, con adhesivo, y mi diente con ácido ortofosfórico, y tenía que hacer un primer en la dentina, tenía que hacer un preparador en el esmalte y en la dentina, y luego un adhesivo, un bond. Y todo esto pues se complicaba. A veces si hacías 4 o 5 restauraciones que tenías que cementar en una sola ocasión, pues eso sí hacía algunos errores. ¿Por qué? Por los diferentes pasos que teníamos que hacer. Entonces las casas comerciales nos dan los cementos autopolimerizables y salen con una etiqueta de cementos maravillosos, mágicos para todas las indicaciones. Yo les pido de favor que tengan un poco de cuidado con estos cementos, porque sí, definitivamente son mucho mejores que los cementos convencionales, pero tenemos que saber utilizar y entender cuál es el funcionamiento de ellos. Entonces les decía, los cementos convencionales realmente, no voy a hablar de ellos, hay otra plática completamente diferente de cómo mezclar, de cómo utilizar, de cuál piso voy a hacer, de cuánto tiene que tener el grosor de capa, pero son los fosfatos de zinc, que ojalá poco lo utilicen durante mucho tiempo. Fue un cemento muy utilizado, muy recomendado. Pero yo no sé si alguno de ustedes han cementado una restauración con este fosfato en un diente vital. Tiene una reacción ácida demasiado fuerte. Entonces tenemos policarboxilatos también, que fueron también la evolución. Luego llegaron ionómeros de vidrio y por último ionómeros de vidrio con resina. Como les digo, este es otro tema completamente diferente. Bien, entonces yo al comprar un cemento resinoso, tengo que preguntarme cuáles son las características que este cemento debe de tener. Sin lugar a dudas, lo primero es que debo de tener varios colores. ¿Por qué esto es importante, los varios colores que tenemos? Es muy importante porque las restauraciones hoy en día nos ofrecen restauraciones muy translúcidas. Y con estas restauraciones translúcidas, si yo no tengo en cuenta y si no tomo en cuenta el color del cemento, como lo vamos a ver al ratito en una diapositiva que demuestra esto, me puedo llevar sorpresas muy desagradables. ¿Qué significa con esto? Yo, por ejemplo, pedí unas restauraciones en un color A2, checo mis restauraciones. Yo les pido de favor, como nada más un comentario, siempre que sea una restauración libre de metal, por favor, de menos utilicen un gel de glicerina para probarlo, porque ustedes si lo trata de ajustar sin ningún tipo de fluido que tenga ese espacio del cemento, el color puede ser muy engañoso. Entonces pueden usar. Personalmente utilizo los digluconatos de clorhexidina, Bexiden o gingival, que vienen en gel, y yo ese gel lo pongo dentro de la restauración. Me sirve para dar una estabilidad, que no se me caiga tanto una restauración, sobre todo si son de circonia, porque cuestan un poco ajustarlas adecuadamente. O si son carillas, o sea, las pones y el paciente respira y se caen las carillas si no las adaptas. Entonces yo utilizo este gel, como les digo, que es de digluconato, Bexiden, pueden utilizar el gingival, pueden utilizar los diferentes que existen, ponen un poco dentro de la restauración, la llevan a la cavidad, a la boca, al muñón o a la cavidad, y esto les va a dar un color más cierto. Entonces ustedes prueban su restauración, revisan su restauración, queda muy ajustada, queda el color perfectamente. Y entonces, si no se dan cuenta y el Depuestos Dental les envió un cemento, en vez de A2 es un cemento en un tono A3, ustedes al cementarlo van a hacer el cambio de esas restauraciones que son translúcidas. Por eso, como vamos a ver, los cementos, sobre todo muy estéticos, deben de tener diferentes colores para poderlo hacer. ¿Por qué diferentes consistencias? Generalmente pensaríamos, hay 3 consistencias, no todas las casas comerciales lo tienen, que tenemos de baja viscosidad, de alta viscosidad y ultra.
Es impresionante cuando se utiliza la consistencia ultra, cada vez lo traen menos, porque esto es padrísimo. Tú lo pones en la restauración, pones tu restauración y por medio de un vibrado especial, este cemento es como cuando ustedes ponen el alginato que no está tan fluido, pero lo ponen dentro del vibrador o dentro del mezclador y el alginato empieza a fluir muy suave. Entonces esta característica es importante. Entonces generalmente hay restauraciones que nos las mandan muy ajustadas, y quiero decir ajustadas, doctores, es muy diferente a selladas. El sellado no lo tiene que dar el cemento, el sellado lo tiene que dar la misma restauración. O sea, la unión de mi hombro o de mi borde cabo superficial debe de estar sellada especialmente con la restauración. Entonces el laboratorio lo que hace pone unas capas de espaciador, a veces de 25 micras, a veces de 30 micras, y eso es importante también, saber el grosor de mis restauraciones. Entonces, si esta restauración está muy ajustada y yo utilizo una viscosidad high, de alta viscosidad, lo más seguro es que mi restauración no va a asentar. Entonces va a quedar, yo le voy a probar sin cemento la restauración a mi paciente, le va a quedar oclusalmente bien, y cuando yo trato de cementar, como ya no puedo decir al paciente, a ver, vuelve a cerrar, yo polimerizo o espero la autopolimerización y me doy cuenta de que el paciente me dice, está alta la restauración. Y entonces todo esto, quitamos el gloss, quitamos el brillo, quitamos todo lo que viene glaseado de las restauraciones, o la anatomía que puede estar o que debe de estar de una forma muy adecuada para cada paciente. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan, si ustedes ven que su restauración está muy ajustada, que les cuesta trabajo quitar y poner, y esto, como les digo, nada tiene que ver con el sellado se tiene que dar por la misma restauración. Y entonces, si lo ven muy ajustados y ustedes usan un cemento de high viscosity, de alta viscosidad, lo más seguro es que esta restauración no va a poder asentar. Por eso hay que utilizar de baja viscosidad. Es importante tener diferentes opacidades. Hay veces que viene un paciente con fluorosis, viene un paciente con un tratamiento de conducto inadecuado, viene un paciente con un golpe y viene un diente grisáceo, viene un diente pigmentado por composites que tiene durante mucho tiempo, y entonces yo debo de bloquear todo eso. Si no tengo diferentes opacidades, sí no voy a poder ofrecerle a mi paciente una gran estética del que él está esperando. Entonces debemos tener una opacidad translúcida, y esto es muy padre. Por ejemplo, cuando tú ves que la restauración queda perfecta del color, sin lugar a dudas, pues se debería de utilizar un cemento que sea translúcido, y esto sé que no me va a cambiar, es más, me va a mimetizar mi restauración. Entonces, al menos que yo tenga una restauración A2 y yo tengo un cemento A2, pues va a quedar exactamente del mismo color. Pero acuérdense que la opacidad y el color son dos cuestiones paralelas diferentes. Entonces, una opacidad, cuando es un cemento opaco, me va a dar mayor luminosidad, y cuando es un cemento translúcido me va a disminuir esta luminosidad. Entonces tengo que tener en cuenta estos tipos de opacidad. Hay veces, como les decía, si yo voy a cementar una restauración solamente, pues no tengo ningún problema, pero hay veces que cementamos, por ejemplo, 6 carillas desde canino a canino, y entonces sí, para eso necesitamos un tiempo, y no podemos estar mezclando poquito cemento y poner, mezclando poquito cemento y ponerse. Entonces debemos tener cementos que sean poco sensibles a la luz de la fotopolimerización. En algunas conferencias han de haber escuchado que les sugieren que apaguen la luz operatoria, y casi lo ponen en tinieblas, ¿no? Porque pues, la luz operatoria, por ser tan fuerte, puede ir prepolimerizando, y entonces cuando ustedes ponen la última o la penúltima carilla,
ya el cemento está completamente empezando su fase de autopolimerización. Entonces, si en esto yo les decía, por eso la diferencia de cementos duales, de cementos de curados por luz y de cementos de autocurado. Entonces, la sensibilidad a la luz de fotopolimerización pues va de la mano del tiempo del trabajo, que no es de un tiempo adecuado para yo poder hacer eso. Entonces, el grosor de la película, 25 micras, es muy importante. Que sea una fácil manipulación. Ahora ya muchos cementos nos están ofreciendo la punta Automix, que no ensuciamos lauceta, no ensuciamos espátula, directamente la ponemos en la restauración y lo llevamos. Muchos cementos son muy rígidos y nos da la oportunidad de retirar los excesos. Sabemos que podemos hacerlo, llevamos la restauración a su lugar, vemos que esté sellado. Desde el momento que está sellado yo no tengo que soltar la restauración, porque si la suelto y si utilizo cementos de alta viscosidad, el mismo cemento va a botar la restauración y muchas veces no me doy cuenta y la polimerizo y me doy cuenta que la restauración ni selló, quedó alta y pues eso nomás se llama pisa de mano para quitarla. Entonces poner 2 segundos la luz es importante. El material tiene una prepolimerización y puedo quitar eso siempre sin soltar la restauración, haciendo una presión constante pero sutil para que la restauración no se nos vaya ni a romper, pero tampoco se vaya a salir de su lugar. Sistemas adhesivos es muy importante. Acuérdense que estamos hablando de cementos resinosos adhesivos, porque yo puedo cementar, en una cementación no hay adhesión, puedo pegar, cuando pego no es adhesión, y puedo adherir, que eso es lo importante de esos cementos que estoy utilizando. Sin lugar a dudas que sea biocompatible, que no cause alteraciones en mis pacientes, y por último que sea radiopaco. Aquí les hablaba, por ejemplo, de los diferentes colores. Hay casas comerciales que me ofrecen 3 colores, hay casas comerciales que me ofrecen solamente 2 translucencias, hay casas comerciales que no me ofrecen más que un solo color, y yo creo que esto puede ir siendo la diferencia. Esto sería low viscosity, fluido. Esto lo podemos utilizar para restauraciones muy ajustadas, que me cuesta trabajo llevar y poner. Este es high viscosity. Esto de alta viscosidad, aunque parezca contrario, es muy bueno para las carillas. La razón es sencillísima. Este cemento con el adhesivo lo ponemos en la boca, realmente una carilla, y más ahora los de lentes de contacto, las micro carillas, que no tienen un hombro muy marcado cuando sean necesarios de poner, no porque todas tengamos que hacer así. Me volteo a tomar la lámpara y ese movimiento hace que el dedo se mueva muy fácil y mi restauración pueda quedar mal. Entonces, mi sugerencia es, antes de poner la lámpara, vuelvan a corroborar que todo esté correcto. Y de high viscosity está muy hecho para ese tipo de restauraciones. ¿Por qué? Porque me da un poco más de estabilidad en mi restauración para que no se mueva. Y en restauraciones que no están, sí selladas, pero no tan ajustadas, también alta viscosidad es buena alternativa. Yo les hablaba de colores. Aquí estamos viendo la gama diferente, por ejemplo, de Variolin, que se llama Troagin. Cada casa comercial también tiene sus cementos Troagin, algunas traen, algunas no traen, y esto es más que glicerina soluble en agua. Entonces yo pruebo, vean los diferentes colores, pruebo, meto el color que sea, y a lo mejor si yo mandé a hacer un color A3, si el paciente está entre A2 y A3, pues yo puedo meter un color más blanco, y este color más blanco me le va a dar mayor luminosidad a mi carilla, y entonces todavía es mi última oportunidad de poder modificar el tono. Es complicado modificar color, pero sí de menos el tono sí, para darle un poco más de saturación. Entonces, la indicación de los cementos duales, estamos hablando, acuérdense que son cementos duales, cementos de autopolimerización y cementos fotopolimerizables exclusivamente. Entonces, los cementos duales tienen como indicación Empress Aesthetic, ¿sí? IMAX, cuando son coronas, si uso Procera, si uso Eraceram,
Press, cuando hizo Vitapam M9. O sea, el cemento dual está hecho en las restauraciones libres de metal. No puedo utilizar un cemento dual en una restauración que tenga metal o que sea de circonia. Sí se puede, pero la autopolimerización de los cementos duales está ligadamente muy directamente con la fotopolimerización inicial. Yo pongo una luz y entonces estos cuerpos empiezan a hacer como un efecto dominó y van polimerizando estos enlaces covaléicos, y entonces lo más profundo, que es hasta donde no llega la lámpara, ya hay la autopolimerización. Entonces, cementos duales significa que es autopolimerizable y fotopolimerizable. Entonces, por ejemplo, Curaray en sus cementos Panavia, ellos tienen una autopolimerización por la falta de oxígeno. Entonces, por eso el Panavia 21, que fue el primero que salió, nos daba resultados muy favorables, muy prontos, porque el cemento a falta de oxígeno empezaba a polimerizar. Pero había otros cementos que, por ejemplo, que la fase oscura, que le llaman, que es cuando hace la autopolimerización, a veces tardaba hasta 24 horas. Entonces se podían fracturar las restauraciones o caer las restauraciones. Y entonces los cementos duales es exclusivamente restauraciones libres de metal, donde no, a excepción de carillas, a excepción